Queridos hermanos, muy buenas noches. Gracias a Dios. En esta noche continuamos con nuestro estudio de Efesios, donde estamos estudiando ricos en Cristo. Mis hermanos amados, voy a hacer una oración y con esto empezamos enseguida, ¿ok? Gracias, Padre, por este día. Gracias porque podemos estudiar. Dirige nuestros pensamientos a ti, que podamos conocerte y aprender de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos muestre la verdad de quién tú eres y lo que has hecho en nuestras vidas como iglesia, poder servirte y darte la gloria por medio de tu poder, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, amados hermanos, bienvenidos. Hoy estamos ya con la lección número 2 de Efesios. La semana pasada vimos acerca de que damos las gracias a Dios por, por cómo Él ha obrado en nuestras vidas, pero Pablo, al mencionar esto a los creyentes de Efesios, les decía que él daba gracias a ellos siempre por la obra de Dios en sus vidas. Y nosotros hicimos una pregunta muy importante, es, ¿conocemos lo que tenemos dentro de la libreta espiritual o nuestra libreta celestial? Es decir, las cosas que tenemos en Cristo Jesús. Si no sabemos esto, estamos en serios problemas como cristianos. Podemos vivir en nuestras fuerzas el resto de nuestras vidas hasta que nos muramos, ir al cielo, pero aquí en la tierra vivir como miserables, ¿sí? Lo cual Dios no quiere. Dios quiere que cada creyente le conozca y en la carta a los Efesios está hablando acerca de la iglesia. Y si la iglesia no sabe quién es Dios, entonces está en serios problemas porque la iglesia está aquí para dar a conocer al mundo de la obra de Jesucristo, de la salvación que tenemos a través de Él y de la vida de Cristo en nosotros aquí en esta tierra, ¿sí? Entonces, vimos nosotros la semana pasada Efesios capítulo 1 y los versículos 15 y 16. Hoy nosotros vamos a continuar desde el 17 y en adelante. Posiblemente vamos a llegar hasta el versículo 18, pero les pido que si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor lo anoten. Sirve de mucho cuando nosotros luego del estudio tomamos un tiempo para meditar, para pensar y profundizar en lo que estamos aprendiendo, lo que el Espíritu Santo por medio de su palabra nos enseña, ¿ok? Entonces, voy a leer nuevamente los versículos 15 y 16 de Efesios capítulo 1 y voy a leer nuevamente hasta el versículo 23 donde terminamos el capítulo. No vamos a ver todo hoy día, pero sí vamos a ver una parte de esto, ¿ok? Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Sí, que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos amados, ustedes que tienen conmigo la lección de nuestro estudio, por favor, les pido que abran. Estamos en la lección número 2. Estamos en el literal B, donde dice la oración
oración para que tengan entendimiento espiritual y conocimiento pleno de Dios. Si usted no tiene los folletos, por favor necesito que me escriba para poderle compartir, ¿ok? Dice aquí, los creyentes de Éfeso tenían fe y amor los unos por los otros, y eso vimos la semana pasada. Pero Pablo oraba que Dios se revelara a los efesios para que le conocieran en una manera más profunda. Como hijos de Dios, esta es nuestra más grande necesidad. Ahora, algo que dijimos y algo que es muy importante es que hoy día no existe más revelación en cuanto a cosas nuevas que Dios quiera dar de la palabra, ¿sí? Ya la palabra está completa, está terminada. Cuando Juan selló los libros en el año 95, el libro de Apocalipsis, fue lo último que Dios dio a conocer acerca de lo que debía estar en la escritura. Lo que Dios hace ahora es que nos abre los ojos y es un proceso de iluminación, ¿sí? Cegados por el pecado, muertos espiritualmente, alejados de Dios, no podíamos ver nada. Pero por la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo nos atrajo a Él, nos mostró la verdad, hizo caer las escamas de nuestros ojos, hablando figuradamente, para verle a Él y creímos en el Evangelio, creímos que somos pecadores, somos descendientes de Adán, pero que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, ¿sí? Esto tiene que estar muy claro en cuanto a por qué es que fuimos ahí, porque somos pecadores, ¿sí? Porque hoy día alguien que está enfermo de COVID terminal y le dicen, acepta a Jesucristo para que tengas la salvación, lo que está en su mente es que ya no quiere estar más enfermo, ¿sí? En lugar de entender realmente que es pecador y por ser pecador estamos separados de Dios y muertos espiritualmente, ¿ya? Y la salvación es de la esclavitud del pecado para ser ahora de Dios y el momento en el que creemos, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y estamos para la eternidad seguros en Él. ¿Sí? No se puede perder la salvación porque no depende de nosotros, sino depende de la obra terminada de Jesucristo en la cruz, no del hombre y sus esfuerzos. Entonces, si la iglesia no conoce esto, no va a compartir. Hoy escuchaba a alguien que decía, estoy enseñando a los miembros de la iglesia o miembros a cómo compartir el evangelio. Y me pongo a pensar un ratito, ¿cómo que a cómo compartir el evangelio? ¿No es eso todo en tu vida? Sí, toda nuestra vida es en base al evangelio, es en base a quiénes somos. Somos pecadores, pero Cristo pagó por nuestros pecados y por Él tenemos la salvación y por Él tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, porque lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, trabaja en nuestras vidas de que ya hemos sido librados del dominio del pecado. ¿Sí? Ya no somos más esclavos. Y eso es parte también del Evangelio. El, un profesor mío, eh, Ernesto Johnson, nos decía en el seminario, esto de Romanos 6:6, es decir, que de la muerte al yo, del hombre viejo crucificado juntamente con Cristo y que nosotros ahora somos para servirle a Él, es el evangelio para los evangélicos. ¿Sí? Y si los creyentes no saben esto, tampoco van a compartir con otras personas. Entonces, acuérdense, lo que Pablo está orando es para que el Espíritu Santo les ilumine lo que ya tienen en Cristo, les deje ver todo lo que está en su libreta espiritual, en su libreta celestial, lo que ya tienen por Cristo Jesús, por gracia, no por sus obras, ¿ok? Espero que esto esté claro, hermanos amados, y si no, pues el Espíritu Santo va a hacer eso, quiere abrirnos los ojos para conocerle a Dios y lo que Él ha hecho completamente. Si no sabemos quién es Él y lo que Él ha hecho, tampoco vamos a vivir en base a los hechos de la palabra de Dios, sino en especulaciones nuestras.
¿ok? Entonces les leo, esto es muy importante, dice, esta es una cita de un autor desconocido que quiero leerles porque es sumamente clara y nos ayuda a nosotros a entender lo que Dios está haciendo y por qué la importancia de que el Espíritu Santo nos ilumine, nos abra los ojos para ver las cosas como Él las ve, ¿sí? Recuerden, la semana pasada hacíamos la pregunta, ¿sabes cuánto tienes en tu libreta espiritual? ¿Sí? Si no sabemos, imposible. Por eso la oración de Pablo, a que Dios les ilumine. Por eso la oración nuestra cada día es, Señor, déjanos ver lo que tú has hecho, déjanos conocerte a ti por medio de tu palabra, lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Y como iglesia, si no sabemos esto, pues estamos mal. Pero Dios está obrando en nuestras vidas y utiliza su Espíritu Santo para dejarnos ver esto y nos utiliza a nosotros para compartir el Evangelio. Acuérdense, no solamente la salvación, sino la vida cristiana, eh, eh, por confianza, por convicción de lo que creemos en Él y cómo Él ha obrado en nuestras vidas. Y esto es simplemente Dios en nosotros. Él lo hace, ¿ok? Y dice, la gran pregunta que existe ante la iglesia es siempre Dios mismo. Y el hecho más asombroso acerca de cualquier hombre no es lo que haga o diga, sino lo que él entienda en la profundidad de su corazón de cómo es Dios. Lo más revelador acerca de la iglesia es siempre su idea de Dios, al igual que su mensaje más significativo es lo que dice acerca de él o deja de decir, porque siempre su silencio es más elocuente que su discurso. Posiblemente cada error en la doctrina o falla en aplicar la ética cristiana podría ser finalmente encontrada en los pensamientos imperfectos acerca de Dios. El hombre que llega a una creencia acertada de Dios es liberado de miles y miles de problemas temporales, debido a que ve que esos problemas tienen que ver con circunstancias, las cuales en el mayor de los casos o en el mejor de los casos, no le conciernen por mucho tiempo. Autor desconocido, ¿sí? Cuando vivimos por las circunstancias sin conocer quién es nuestro Dios, entonces las circunstancias son terribles, ¿sí? No hay nada que hacer. Pero si conocemos a nuestro Dios, las circunstancias son pasajeras y nuestro Dios eterno permanece para siempre. Entonces, el Espíritu Santo quiere abrirnos los ojos al conocimiento de quién es nuestro Dios. Y cuando hablamos acerca del conocimiento, que vamos a ver más adelante en el verso 18, no está hablando de un conocimiento superficial o mental, sino íntimo, profundo de la verdad, por una convicción que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Siga conmigo la lectura de este folleto. Dice, nosotros no necesitamos más fe. Ah, qué curioso, porque muchas personas dicen, Señor, dame más fe. No es que necesitamos más fe, ni más amor, o más dedicación en nuestras vidas, o noches en vela para ser mejores cristianos. Más bien, lo que necesitamos es conocer cada vez más a Dios. Y ese conocimiento tiene que ver con la verdad, con Él, con la obra terminada de Cristo Jesús en nuestras vidas, lo que Él ya hizo en la cruz, que lo aplica el Espíritu Santo para que nosotros vivamos de esa manera, no por nuestra propia manera de pensar, a nuestra imaginación de las cosas, sino en base a la verdad. Entre más le conozcamos, más le creeremos, más le amaremos y más le serviremos porque es Él en nosotros, ¿sí? Cuando no le conocemos, la vida se vuelve simplemente una lista de cosas que hacer y no hacer. Sí, la vida cristiana se vuelve en la moral del hombre, no en base a la vida resucitada de Jesucristo, en un creyente que camina en dependencia de la verdad
Y otra de las cosas que hoy estaba viendo con otros hermanos pastores era que esa dependencia tiene que ver lo que en el Nuevo Testamento habla de el temor del Señor, es en completa dependencia del Espíritu Santo, ¿sí? Porque le creemos, porque sabemos que es Él, verdadero, porque confiamos en lo que Él ha hecho, ¿ya? Y porque confiamos en Él, confiando en Él, es que podemos servir a otros, es que podemos compartir la verdad, es que podemos descansar en medio de tiempos difíciles. Sí, le sigo leyendo nuestro estudio, dice, cuando fuimos salvados, Dios nos dio la posición de hijos adultos, ¿ya? Esto es muy importante, ¿sí? Porque un niño pequeño no puede hacer las cosas que hace un adulto. Y les leo lo que dice aquí. Pero nosotros no siempre actuamos o nos vemos como hijos adultos. Un hijo adulto apoya. Un hijo adulto está viendo por el bienestar de otros, no por el mismo, por el de él. Muchas veces actuamos como niños pequeños, lo cual es el resultado de la falta del conocimiento de Dios. Y este es el problema dentro de la iglesia local, dentro de la asamblea de creyentes, ¿sí? Que forman la iglesia, los que tienen el Espíritu Santo. Si no conocen a Dios, pues actúan cada uno como niños, como ellos quieren, ¿sí? Ahora que yo tengo mi hija, ¿no? Y está creciendo, ya interactúa con otros niños, es tan fácil darse cuenta cómo actúan los niños, ¿sí? ¿Qué dicen ellos? Toma, Pedrito, tú juega un rato y luego me prestas a mí. ¿Eso hacen? No, dice, esto es mío, solo mío y de nadie más, ¿sí? Y se arranchan las cosas. Eso es un pensamiento de niños, pero Dios nos ha puesto en la posición de hijos adultos que pueden discernir y que pueden servir y que pueden cuidar de otros solamente al ver las cosas como ve el Espíritu Santo, como Él nos dirige, nos muestra a la luz de la verdad, ¿ya? A ver, aquí hace una pregunta muy importante. ¿Usted espera que sus hijos pequeños se comporten como adultos? Le dice a su hijo de 2 años o de 3 años que ya está empezando a hablar y tiene cierto vocabulario y le dice, a ver, verás, te voy a dejar aquí la plata para que pagues el arriendo, para que hagas esto, para que compres la comida, ¿sí? Y a que abras la puerta. Espera que haga eso. Jamás. Sí. Apenas están queriendo llegar a la perilla de la puerta para abrir. Y si es que abren, capaz que se van y se caen por algún lado, o abren la puerta a un extraño y les hacen daño. Sí, sí ve. Jamás nosotros como hombres vamos a esperar que un niño pequeño se comporte como un adulto. Dios tampoco. Lo que Dios es que nos ve en Cristo Jesús y por esa razón Pablo hace esta oración de pedir que Dios nos dé a conocer lo que somos, lo que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Cómo Él obra? ¿Cómo Él trabaja? Sigo leyendo, dice aquí. Primero, tienen que pasar por su niñez aprendiendo y creciendo por muchos años antes de convertirse en adultos. Y esto es algo importante porque cuando uno es niño y va creciendo, hay cosas cotidianas que se repiten tantas veces que se vuelven una práctica en la vida de uno y lo hacemos como normal, ¿sí? Cuando un niño pequeño está recién empezando a dar sus primeros movimientos para gatearse, es bien despacio, bien lento. Pero cada vez, varias veces al día, está practicando, está haciendo eso porque es algo natural, algo normal.
Y luego pasa un poco de tiempo y en vez, ya gatea mucho más rápido y después ya se paran y caminan así otra vez con un poco de cuidado. Recuerdo la primera vez cuando mi hija dio sus primeros pasos, tengo grabado eso en un video y, y hacía con tal cuidado dos, tres pasitos y otra vez se sentaba. Sí, pero ahora le veo cómo corre y salta y está creciendo. Sí, pero eso a lo largo de nuestra vida, ya para un hijo adulto se espera que camine con firmeza. En la vida espiritual, para nosotros es lo mismo. Dios no quiere que nos quedemos como niños espirituales. Y por eso la oración de Pablo, que Dios, el Espíritu Santo, nos abra los ojos para caminar como lo que somos, hijos adultos de Él, en completa dependencia de Él, de su poder, porque le conocemos, porque tenemos una confianza absoluta de quién es Él, segura porque le hemos visto tantas veces obrar y porque vemos en su palabra tantas veces, en repetidas ocasiones, cómo Él obra y tenemos esa confianza porque lo hemos visto. Pero si usted no ha visto eso, no le conoce a Dios, no sabe cómo Él obra, se va a frustrar, se va a amargar, se va a deprimir por las circunstancias. Ahora, aquí llega un punto muy importante. Puede ser que usted haya estado 30 años, 40 años en el cristianismo y todavía actúe como un niño. Tiene dos opciones. O irse de orgulloso y decir, no, dice, yo ya soy lo máximo, o tener una actitud humilde y decir, Señor, mejor enséñame cómo eres tú, abre mis ojos, como Pablo oró para los Efesios, para que yo pueda ver y caminar y depender en tu Espíritu Santo todos los días y vivir así. Sí, no importa que haya pasado 30 años en una iglesia donde no me enseñaron nada, porque todo estaba basado en mi actuar, en mi obrar y no en lo que tú hiciste, Dios. ¿Ok? Yo lo estoy señalando en mi Biblia, por eso me hago aquí. Sí, aquí está mi Biblia. Sí, Dios utiliza su palabra, es en base a la verdad que Dios obra en nuestras vidas y que nos muestra la gracia que ya nos ha dado. Entonces, Pablo está orando por eso, que ellos puedan ver, que la iglesia, los creyentes, eh, puedan ver por el Espíritu Santo lo que, lo que Dios ha hecho, ¿sí? Por eso dice, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, es ver las cosas como Dios las ve, y de revelación en el conocimiento de Él, es de abrirnos los ojos a lo que Dios ha hecho, ¿sí? Ahora, vamos a ver en el versículo 18 un poco más, pero quiero leerles de esta parte. Dice, nosotros también debemos primero aprender y crecer en nuestro entendimiento y conocimiento de Dios antes de que empecemos a actuar como hijos adultos de Dios. Toma tiempo crecer en la palabra. Toma tiempo eh, eh, vivir. Y ese tiempo lo regula Dios. Si no es por tan fuerte que nosotros golpeemos o lo mucho que nos esforcemos, sino por el constante aprendizaje, dependencia de Dios, de su palabra, de conocerle a Él. ¿Ya? Y si no le conocemos a Él en base a la verdad, a su palabra, sino en base a nuestra imaginación, jamás vamos a crecer. ¿Está bien? Hay muchos hermanos raquíticos con problemas de crecimiento, atrofiados por una mala enseñanza, ¿sí? Pero acuérdense, por eso la oración de Pablo, para que Dios les abra los ojos, les deje ver lo que son en Cristo, lo que tienen en el Señor, su libreta espiritual, para que puedan hacer uso de ella, ¿ok? Dice aquí, el rol del Espíritu Santo es revelarnos a Dios, nos muestra, nos da a conocer lo que para la carne está cegado, o sea, no puede verlo,
El Espíritu Santo nos muestra las verdades de Romanos 6:6 y Romanos 7, Romanos 8, Romanos 7 es que la carne, si vamos por la carne, nunca podemos adorar a Dios, sino es únicamente por el poder del Espíritu Santo, las verdades de la vida en dependencia del Espíritu Santo, solamente por ahí. Entonces, es el Espíritu Santo que nos muestra esto. Nunca podríamos aprender el rol por nuestra propia cuenta. Es por el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Ni siquiera leyendo la Biblia. Conozco a alguien que no se daba cuenta de lo que decía, pero decía de esta manera, que lee todos los días 1 hora diaria. ¿Sí? ¡Wow! Espéreme para conseguirle una medalla o dale un sellito. Ahora que le veo a mi nena, llega de la escuela con sus sellitos, ¿no? Con su sticker de buen comportamiento. A ver, hermano, muestre para ponerle ahí su sticker. ¿Sí? Eso no le hace mejor. El Espíritu Santo nos deja ver lo que ya somos en Cristo Jesús y es por eso que Él pone en el deseo en nuestra vida de conocerle a Él, entonces de buscar en su palabra quién es Él. Y ahí no tengo yo nada de qué jactarme porque fue Él en mí el que hace esto. ¿Ok? Dice aquí, nunca podríamos aprender de Él por nuestra propia cuenta, ni siquiera leyendo la Biblia. Recuerde que la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo y por lo tanto solo puede ser entendida espiritualmente. Solo el Espíritu de verdad puede explicarnos a Dios, puede darnos a conocer, a conocer de Él profundamente, íntimamente lo que Dios ha hecho, lo que Él es en nuestras vidas. Debemos depender del Espíritu Santo para tomar y enseñar la palabra de Dios en nuestros corazones, revelando cada vez más la verdad acerca de Dios. Otra vez voy a leer este párrafo. Dice, debemos depender del Espíritu Santo. Ahora, esta palabra depender, otra vez, ¿cómo dependo en alguien en quien no conozco? ¿Sí? Si usted conoce a alguien en el cual puede depender, quiere decir que siempre hace lo mismo, que es confiable, que es digno de confianza. Pero si no le conoces a Dios, nunca vas a confiar en Él. ¿Sí? Y a Dios le conocemos a través de su palabra y es el Espíritu Santo que nos deja ver la verdad. Acuérdese, ¿qué tal si nosotros nos quedamos como un niño pequeño con temor a dar un paso, con temor a vivir? Sabe que el temor es solamente producto del hombre en tinieblas, porque Dios creó todas las cosas para mostrarle, para darle todo al hombre, pero por el pecado el hombre no puede ver a Dios, no le conoce y tiene temor, ¿sí? Sí, pero lo que Dios hace es que nos da su gracia para que le conozcamos. Y parte de eso es que el Espíritu Santo nos deja ver la verdad. Y al confiar en Él, al descansar cada día en Él, vamos, si podemos decir, como dice la Biblia, ejercitando nuestra fe, donde se hace algo natural para el cristiano depender en el Señor, vivir por el Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros los cristianos fuimos diseñados para vivir en el Espíritu Santo, no en el poder que nosotros podamos producir. ¿Sí? Esto ya lo dijo alguien más, no es algo mío. Miles Stanford en el libro de las Cartas Verdes dijo esto. ¿Ok? Ahora, quiero seguir leyendo nuestro estudio y aquí hay algunos versículos que nos van a ayudar muchísimo. Juan capítulo 14, versículos 16 al 17 y el versículo 26 también dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Recuerden cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, dijo estas palabras.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Esto es muy importante, mora con. Estaba hablando de él mismo, de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, que estaba ahí junto con ellos. Y estará en vosotros, ¿sí? Esa palabra en vosotros habla acerca de morar en el creyente, el Espíritu Santo. Más del Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Miren, otro versículo de Juan, ahora el capítulo 16, los versículos 12 al 14. Cristo dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Sí, es como que decir, es demasiado para mí. Y no solamente, ahorita estoy hablando de la mente, sí. Para alguien que no tiene el Espíritu Santo, hablar de las cosas espirituales le pasa por arriba, así. Como a alguien que anda en la carne, Dios está obrando en su vida, Dios está siendo fiel, pero él está, o ella, está en la pura carne y todo es negativo, todo está mal, todo es una tristeza, todo es una miseria. Pero eso no quiere decir que Dios no está obrando. Sí está obrando, sino que no le vemos porque estamos en la pura carne. Estamos dependiendo de nosotros mismos porque estamos actuando como niños, no como adultos, como hijos adultos del Señor, que confían y saben que Él no nos va a dejar jamás. ¿Sí? Entonces, les leo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, del 12 al 14. El Espíritu Santo fue enviado a vivir en nosotros para ser nuestro líder y guiarnos en la verdad de la palabra de Dios. Otra vez, aquí dice, debemos depender en el Espíritu para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Ese debemos es algo, un mandato, ¿no? Para el cristiano, la única manera de vivir es por el poder del Espíritu Santo. Y nunca vamos a depender en el Espíritu Santo si no conocemos lo que Él ha hecho. Entonces, se necesita saber el problema que tenemos, ¿sí? La Biblia dice que la ley por Moisés fue dada y la gracia vino por Jesucristo, pero la ley vino primero y nos muestra quién es Dios, nos muestra nuestra necesidad de Él, que somos pecadores, que estamos separados de Él, pero cada vez que vemos eso, vemos la gracia de Dios desde el comienzo. Entonces, si tú no sabes del Génesis, no has leído Éxodo, no sabes lo que ha pasado, no sabes las figuras que vemos en el tabernáculo, no sabes cómo Dios obró a través de los jueces, no sabes cómo Dios obró a través de los profetas, entonces estás en un serio problema y no puedes depender en Dios si no le conoces a Él. Por eso tan importante que este estudio que nosotros estamos haciendo, Efesios, es el quinto estudio de una serie donde estudiamos toda la Biblia. Y el primer estudio habla acerca de las cronológicas que estamos estudiando los viernes, y les invito a participar, donde estamos viendo quién es Dios y quién es el hombre y la tremenda necesidad que nosotros tenemos. Y aquí en Efesios estamos viendo que ya, porque hemos creído en la obra del Señor Jesucristo, porque hemos nacido de nuevo, porque somos creyentes, ahora somos parte de la iglesia y nos toca vivir en dependencia de Él. ¿Cómo? Solo al conocerle, solo por fe, solo por el poder de Él. ¿Ok? Mis amados hermanos, no estamos yendo rápido en estas lecciones. Entonces, le animo a que pase tiempo estudiando. Tome su Biblia, léala y diga, Señor,
ábreme los ojos. Si no tiene el estudio, pídamelo, ¿ok? Encantado se lo doy, ¿ok? Y si tiene alguna pregunta, también escríbanos, por favor. Hermanos amados, si Dios permite, nos vemos la próxima semana para seguir estudiando. Como cada miércoles lo hacemos, seguimos estudiando y a los que nos siguen el día viernes, pues seguimos estudiando el día viernes. Saludos, mis amados hermanos, que tengan un buen resto de semana.